Hijo se casa con su propia madre, pero no podrás creer lo que pasó el día de la boda. Las personas no podían creer lo que veían. Aterrados e indignados observaban aquel espectáculo que jamás creyeron presenciar. La novia caminaba con paso vacilante subiendo las escaleras de la iglesia, y el hombre que la esperaba al final de la alfombra y junto al altar era nada más y nada menos que su propio hijo, lo que nadie podía creer ni aceptar. En un recóndito y alejado pueblo minero vivía Antonia y Pedro. Era una pareja que había llegado al pueblo cuando eran niños. Sus respectivos padres habían emprendido viaje desde distintos extremos del país, atraído por la fiebre del oro y la bonanza que venía con ella. Él trabajaba incansablemente en una de las 5 minas que estaban esparcidas alrededor del pueblo. Sus jornadas eran largas, muy agotadoras e extenuantes. Su faena comenzaba cuando el sol aún no reponía el manto negro de la noche, aunque el canto insistente de los pájaros indicaba que el amanecer estaba pronto por llegar. Pedro encendía su lámpara minera y, agarrado fuertemente a las bandas laterales de la mina, comenzó a descender poco a poco. El viaje duraba 2 minutos, que era lo que tardaba en recorrer los 200 metros de profundidad de aquel inmenso pozo. El trabajo en la mina se efectuaba con la fuerza bruta y física de aquellos hombres, en la que el compás del insistente martillar sobre aquellos picos rocosos encontraban el precioso tesoro que guardaba en su interior. Las rocas desprendidas y la brosa eran sacadas de la mina a través de unos pequeños carros de metal cuadrados sobre rieles y eran llevadas a pozos secundarios, a través de los cuales los operarios sacaban aquel material hacia la superficie. Pedro no se percataba del transcurrir del día, por lo que solo escatimaba en 2 momentos: la hora del almuerzo y la hora de salida, y estos eran marcados cuando el querosene de su lámpara se encontraba en su punto medio y cuando éste estaba por terminarse. En 2 ocasiones hubo derrumbes y, como consecuencia de ello, quedó sumergido entre los escombros y elementos rocosos de la mina. 2 días en el primero y 8 días completos en el segundo, hasta que fueron milagrosamente rescatados. La vida de Pedro se resumía trabajando en las entrañas de la tierra, enterrado, solía decir él con una voz poco jocosa, pero al mismo tiempo temblorosa. Antonia, por su parte, se encargaba del cuidado de sus hijos, además de elaborar y coser pantalones de manta que luego vendían a los trabajadores de la mina. En el patio de su casa había sembrado un pequeño huerto de verduras y hortalizas que aportaban un poco de variedad en la dieta familiar, que por lo general era sencilla y muy escasa. Muchas veces le sugirió a su esposo que dejara de trabajar en la mina y que mejor se dedicara a sembrar la tierra, pues aquella labor era muy peligrosa y extenuante. Además, temía que algún día le pudiera pasar algo, y llorosa exclamó: «¿Qué haría yo si te pasara algo? ¿Qué haría yo con los niños?», constantemente repetía Antonia, y Pedro no dejó de pensar en esa terrible idea. Pero un día que sufrió un accidente en donde se fracturó la pierna, no pudo trabajar por casi 1 mes. Decidió por fin dar escucha a las súplicas de su mujer. Pedro comenzó a sembrar un terreno alquilado para tan arduo y dedicado trabajo, y un día, arando, se encontró con una piedra que él conocía a la perfección y que conoció innumerables veces en las profundidades rocosas de su antiguo trabajo, piedra que indicaba la presencia de oro en aquellos terrenos y que muy seguramente no muy lejos encontraría una veta minera, esperándolo para ser explorada. Al continuar la búsqueda, los días siguientes continuó encontrando ese tipo de piedras y al fin encontró una pepita dorada y diminuta, pero de excelente calidad y apariencia perfecta. Sus sospechas habían sido comprobadas. En aquel terreno de siembra y vegetación había oro. Pedro le comunicó a su mujer la sorpresa y ambos decidieron usar los ahorros que tenían para comprar aquel terreno que en ese momento rentaban. El dueño les pidió un precio mayor por la venta del terreno, por lo que tuvieron que vender un lote de vacas que tenían para completar la cantidad de dinero exigida. Pero al fin, aquel terreno era de ellos. Y Pedro puso manos a la obra y logró encontrar oro, aunque en pequeñas cantidades,
los que le permitieron vivir holgadamente, aunque no en riquezas. Con el tiempo, sus hijos crecieron y fueron a la universidad. El mayor se quedó trabajando en la capital, pero el menor regresó, pues sospechaba que sus padres tenían más oro del que decían tener, y lo quería para él, pues en su criterio, pensaba que tenía el derecho de gozarlo. Pedro seguía trabajando en aquella mina artesanal, pues a diferencia de las otras en las cuales trabajó de joven y en las cuales el oro abundaba en cantidades exorbitantes, pero a mayor profundidad. En cambio, su mina artesanal le ofrecía oro a muy poca distancia de profundidad, casi que superficialmente. Pero una corazonada le indicaba que había más oro del que él había podido extraer. Los años pasaron y Pedro y Antonia envejecieron, pero con ella también llegó la fortuna, pues de su constante trabajo, un día encontró una pepa gigante de oro del tamaño de un balón de fútbol. Aquellas piezas de oro eran inmensas y en conjunto pesaban alrededor de 35 libras de oro fino de altísima calidad. Don Pedro enterró el tesoro al lado de un pequeño roble junto a su patio. Nadie, excepto su esposa, conocía la ubicación de aquel tesoro. El hijo menor, percibiendo la actitud repentina y alegre de sus padres, supo que algo grande había sido encontrado por su papá, pero a él no le habían dicho nada. El tiempo pasaba y la ubicación del tesoro seguía siendo desconocida para él. Le preocupaba que sus padres, ya con sus avanzadas edades, murieran y se llevaran con ellos el secreto. Con el paso del tiempo, Pedro falleció a causa de una enfermedad que lo postró por varios meses y Antonia ya presentaba preocupantes signos de demencia y deterioro senil que eran combinados con momentos de lucidez, síntomas que empeoraban a raíz de la muerte de su esposo, y su hijo ambicioso no paraba de maquinar la forma en que se apropiaría de aquel secreto. En sus momentos de desvarío, Antonia añoraba a su esposo y decía que quería casarse con él y entrar a la iglesia de su brazo. Y en ese momento el hijo codicioso supo qué hacer. Rápidamente, se fue a buscar al sacerdote de su localidad y le inventó la historia de que quería cumplir el último deseo de su madre antes de que muriera y casarse con ella haciéndose pasar por su padre, pues ella, con su estado de demencia, ya no reconocía entre la realidad y los sueños. El sacerdote, muy conmovido por aquella historia y queriendo ayudar a aquel hijo tan amoroso y considerado, accedió a la petición de aquel hijo menor. La boda se estableció para el 15 de ese mes, y durante ese tiempo el hijo impostor se vistió como solía hacerlo su padre, y como aparecía en un sinnúmero de fotos familiares. Manga larga de domingo, sombrero y un pañuelo en la bolsa de la camisa. El disfraz le quedó tan bien, e imitó tan bien a su padre, que la anciana abuela, sin distinguir la realidad, le creyó profundamente a su malvado hijo, quien pensaba dentro de sí: tan pronto me case con mi madre, me tendrá que decir dónde está el oro, pues le diré que lo necesitamos para irnos de luna de miel. Alquiló un carro muy lujoso que llevara a su madre a la iglesia y se encargó de todos los preparativos de aquella boda falsa. Todo iba saliendo como él lo había planeado, con el único inconveniente de una pila de mujeres aglomeradas a la entrada de la iglesia y evidenciar tremendo disparate. La anciana bajó del carro con la ayuda de unas damas de compañía y se dirigió hacia el altar. El hijo ya se imaginaba disfrutando de aquella gran riqueza. La anciana llegó allí y la esperaba a su amado, que no era más que su hijo que ella en sus desvíos creía que era su esposo. El sacerdote comenzó la ceremonia y la anciana miraba a su hijo con ojos extasiados de amor y suspiros. Pero cuando el sacerdote se acercó a darle la hostia a su hijo codicioso, este tuvo que quitarse aquel gran sombrero que llevaba y dejar descubierto su abundante cabello que lo peinaba hacia atrás, provocando un grito rigoroso y repentino de la pobre anciana, que en ese momento, en un trance de lucidez, recordó que su amado esposo siempre llevaba su escaso cabello peinado y bien organizado. El alboroto que se formó en ese momento fue inmenso y la anciana salió huyendo del templo despavorida, y el sacerdote solicitó una explicación al novio sorprendido. La anciana desde ese momento no volvió a perder su memoria y su capacidad mental se agudizó
Y desde ese día, desde que ella se dio cuenta de que su esposo estaba muerto, no dejó de visitar su tumba todos los días hasta su propia muerte. Todos fueron enterrados juntos, y nunca se supo del paradero del oro, lo cual fue la pesadilla de aquel hijo ambicioso. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, comentarlo y dejarnos tu pulgar arriba. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.